Hola, hola, espero que estés muy requete bien. Vamos a tener un podcast muy lindo, muy útil hoy. Vamos a hablar de esta herramienta antiestrés que es gratis, portátil y siempre la traes contigo, tu propia respiración. Pero vamos a platicarlo con toda la honestidad porque en internet nos la venden como si fuera un interruptor mágico que apaga el estrés y pues no es mágico, pero es muy útil. Entonces vamos a ver cómo la respiración lenta sí puede cambiar en tiempo real cómo está tu cuerpo. Y aquí está algo importante del episodio. Tu cuerpo tiene un freno para la respuesta de estrés. Así le llamamos nosotros. Y ese freno tiene nombre, ¿no? Y es el nervio vago. Y la respiración es una de las formas más accesibles de pisarlo un poquito. Vamos a pensarlo así. Si el estrés es el acelerador, la respiración te ayuda a soltar este acelerador y a pisar el freno. No apaga el motor de un soplido, vamos, no es magia. Pero pisar el freno, aunque sea tantito, sí ayuda. Y lo más lindo es que podemos hacerlo a voluntad y eso ya es bastante. Entonces hoy vamos a platicar de 6 cosas. Primero, vamos a ver por qué la respiración es una vía tan accesible para influir en tu estado, sobre todo estrés. Después vamos a ver cómo cambia tu respiración cuando te estresas. Les voy a platicar por qué es tan importante la exhalación y por qué hacemos respiración diafragmática. También, obviamente, vamos a hablar de los diferentes tipos de respiración que usamos, como el suspiro cíclico, la respiración 4-7-8, la respiración de caja, la respiración lenta o resonante. Y vamos a hablar de los números, la seguridad y cómo empezar. O sea que, vámonos. Y pues sí, respirar es una vía accesible para influir en tu respuesta de estrés. Y la respiración tiene algo muy especial. Es una función que normalmente ocurre sola, sin que la pensemos, pero que también podemos modificar de manera voluntaria cuando queremos. Y esto la convierte en una de las vías más directas y accesibles para influir sobre el estado fisiológico. Ojo, y esto es importante porque no quiero exagerar, ¿no? No es un mando absoluto, ni tampoco es la única forma de regular a tu sistema nervioso autónomo. Pero sí es la que más tenemos a la mano, digamos. ¿Y por qué funciona la respiración? Bueno, miren, les voy a platicar. Tu cuerpo tiene un sistema nervioso autónomo y le llamamos así porque pues es el que maneja lo que tú no decides, ¿no? Los latidos, la digestión, el sudor, por ejemplo. Y este sistema nervioso autónomo tiene 2 lados. Tiene un lado, una parte de alerta, que le llamamos el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Y le vamos a llamar aquí el acelerador, ¿ok? Y después tenemos el otro lado, que es el de calma, digamos. Es el sistema nervioso parasimpático. Y aquí le vamos a llamar el freno, ¿ok? Entonces háganse de cuenta que tenemos el acelerador y tenemos el freno. Ahora, aquí hay algo que a mí siempre me gusta aclarar. Así se lo estoy platicando como le contaría yo a un paciente, ¿no? Porque tampoco son 2 botones que se apagan y se prenden, no. O sea, pueden actuar a la vez de forma distinta según el órgano también. Ahora, la respiración lenta se asocia con cambios en la actividad del corazón, en un reflejo que llamamos varorreflejo y en varios índices de la variabilidad cardíaca, que ya hemos platicado, el famoso Heart Rate Variability, que hay un podcast específicamente de eso por si a alguno les interesa, ¿no? Bueno, la respiración lenta es una palanca real, ¿verdad? Pero decir que le damos una orden directa a toda la biología, pues es algo exagerado, ¿no? Entonces a mí me gusta mejor decir que es una influencia accesible y en tiempo real que tenemos para modificar algunas cosas, ¿no? Sobre todo en relación a estrés, ¿no? Entonces aquí te quiero presentar al protagonista de este episodio, que es el nervio vago. Es una preciosura, ¿no? El nervio vago es el freno. ¿Por qué? Porque el nervio vago es este cable, es este nervio, ¿verdad? Que es el más importante para el lado de la calma, digamos, para el parasimpático.
¿no? Y entre muchas cosas que hace el nervio vago, también frena tu corazón latido a latido. De hecho, los fisiólogos hablan del freno vagal, ¿no? Así, con esas palabras, ¿no? Entonces, cuando tú estás en calma, el freno está puesto, está actuando tu nervio vago, tu sistema nervioso parasimpático, tu corazón va tranquilo, ¿no? Pero cuando te estresas, ese freno se suelta un poco y el corazón se acelera, ¿no? Y ahora ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver la respiración con todo esto? Pues es que respirar lento, despacio, ¿verdad? Cómodo, sobre todo dándole espacio a la exhalación, y eso me importa mucho que lo recuerden. Cuando aumentamos nuestra exhalación, favorece que ese freno actúe un poquito más. Es un freno de verdad real, medible. Eso sí, es un freno que se pisa muy suavecito y de forma pasajera. O sea, no es un interruptor que apagas así con un soplido, pues no, ¿no? Pero quiero que se queden con esa imagen del sistema nervioso parasimpático y del nervio vago como un freno, ¿no? Para que entendamos todo lo que vamos a hablar en este episodio, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo cambia nuestra respiración cuando nos estresamos. Miren, bajo estrés la respiración puede volverse más rápida, más superficial o irregular. Y a veces respiramos más de lo que el organismo necesita. O sea, si estamos respirando muy rápido, bajamos demasiado el dióxido de carbono, o sea, el CO2, y entonces pueden aparecer sensaciones como mareo, opresión en el pecho, hormigueo, ¿no? Y esto puede alimentar todavía más la alarma, ¿no? Hasta nos ponemos más nerviosos, ¿no? O sea que respirar de más cuando estás nervioso a veces pues, te pone peor, y eso es bueno saberlo. Por eso siempre nos dicen, respira tranquilo, baja, ¿no? Respira hondo, tranquilo, ¿no? Ahora, también podemos ver que sin darnos cuenta, podemos contener un momentito la respiración cuando estamos concentrados, por ejemplo, viendo una pantalla o revisando el correo o el celular, ¿no? A esto le han llamado informalmente así como apnea del correo, ¿no? Esto obviamente no es un diagnóstico médico ni un fenómeno bien estudiado, ¿no? O sea que no hay que tomarlo como una enfermedad, ¿no? Lo que quiero aquí rescatar es que vale la pena observar que de vez en cuando nosotros modificamos nuestra respiración, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se fijen en cómo están respirando, ¿ok? Traer la atención ahí creo que ya es algo importante en manejo de estrés, ¿no? ¿Cómo estamos respirando? ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos que hablar de la exhalación. Hay que darle espacio a la exhalación. Con cada respiración, pues vas a tener una oscilación normal del corazón. Al inhalar, la frecuencia cardíaca suele subir ligeramente. Al exhalar, suele bajar. Entonces, a esto le llamamos arritmia sinusal respiratoria y está mediada en parte por la regulación vagal del corazón. Es un bonito nombre para algo que tu corazón hace solito con cada respiro, digamos. Ahora, de ahí viene la idea popular de que la calma está en la exhalación. Ajá, seguramente lo han oído. Y sí, algunos estudios sugieren que exhalar un poquito más largo de lo que inhalas puede favorecer la relajación y subir ciertos índices de la variabilidad cardíaca. ¿Ok? Pero ojo, no existe una proporción mágica. O sea, el vago no se apaga al inhalar ni se enciende al exhalar así, obligatoriamente, ¿no? Y una revisión reciente concluyó que todavía no tenemos una relación óptima definitiva, ¿no? En esto de inhalación-exhalación. También importan la velocidad, la profundidad, la comodidad y, sobre todo, no ventilar de más. Así que, aunque sí tenemos muchas técnicas, en lugar de pensar a la fuerza, inhala 4, exhala exactamente 8 o fracasaste, vamos a quedarnos con algo más amable. Hay que inhalar cómodamente y dejar que la exhalación sea igual o mejor aún un poquito más larga que la inhalación, ¿no? Y siempre sin esfuerzo. A mí lo que me parece más importante es respirar lento
tratar de que la exhalación sea más larga y siempre sin esfuerzo. Para mí lo más importante es que respiremos lento, suavecito y que no lo convirtamos en una competencia olímpica, ¿ok? Tranquilísimos. Una respiración con la exhalación un poco más larga. Y antes de que yo les explique cualquier técnica de respiración con números, pues hay que hablar de la respiración diafragmática, porque es la base de todo esto, ¿no? También la llamamos respiración abdominal o respirar con la panza, ¿ok? Cuando estamos tensos, solemos respirar cortito y arribita, con el pecho y los hombros. La respiración diafragmática es mucho más honda y es hacia abajo, usando el diafragma. El diafragma es este músculo, ¿verdad?, que divide nuestro abdomen y nuestro tórax. Está justo abajo de nuestros pulmones, ¿ok? ¿Cómo hacemos respiración diafragmática? Miren, pon una mano en tu pecho y otra mano en tu panza. Y entonces, al inhalar, deja que se expanda suavemente tu panza y las costillas de abajo, ¿ok? Eso es lo que queremos, que se mueva tu mano que está en la panza. Y ojo, aquí corrijo un mito común. El pecho también puede moverse un poquito, no tiene que quedarse congelado. Pero el chiste es que tú sientas que la parte de abajo de tus costillas, ahí es donde está moviéndose, ¿no? Y tampoco se trata de respirar muy hondo ni de llenarte al máximo, porque pues eso también te puede hacer ventilar de más. La respiración debe sentirse cómoda, no enorme ni forzado, ¿no? Hay que respirar despacio por la nariz. Ahora, ¿hay evidencia de esto de la respiración diafragmática? Fíjense que tenemos un estudio interesante de Ma y colegas, lo publicaron en el 2017. Pero te voy a decir así lo de la letra chiquita, ¿no? Porque pues, sí está lindo, pero pues fue solo con 40 adultos sanos, ¿no? Fíjense que hicieron un programa intensivo de 20 sesiones a lo largo de 8 semanas y los ponían a respirar a un ritmo muy lento, como 4 por minuto, o sea, 4 por minuto, 4 respiraciones por minuto, y con retroalimentación en tiempo real. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Pues menos afecto negativo, mejor atención sostenida y menor cortisol medido en saliva. Ojo, aquí es cortisol salival, no en sangre, ¿no? Que también es importante. Luego, a mí me gusta más el de sangre, ¿no? Ahora, es un dato interesante, pero no demuestra que una sola respiración abdominal te baje automáticamente el cortisol a cualquiera, ¿no? Pero bueno, es una práctica que vale la pena, la respiración diafragmática, sin promesas mágicas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de técnicas. Vamos a ver este menú de técnicas de respiración y no es un recetario, ¿verdad? Que te diga, tú puedes hacer esta técnica para esto, porque la evidencia realmente no da para eso, para que digamos, bueno, puedes hacer respiración de caja para esto y 4-6 para esto. No, la verdad no tenemos evidencia para eso, ¿no? Pero la ciencia respalda el principio general, digamos, que respirar lento, suave, cómodo, con exhalación. Algunas técnicas no usan exhalación más larga, pero otras sí, ¿no? Y entonces aquí les voy a contar de varias que pueden ustedes probar, ¿verdad? Y todas tienen la base de la respiración diafragmática. Y la primera técnica es el suspiro cíclico. Este puede ser una opción sencilla cuando notas que la activación empieza a subir y estás nervioso, ¿no? Estresado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una inhalación por la nariz, seguida de una segunda inhalación más pequeña y después una exhalación larga y cómoda por la boca. Puedes probar entre 1 y 3 ciclos y ves cómo te funciona, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la ciencia de esto? Pues en un estudio, fue publicado en 2023, reportaron que practicar
este suspiro cíclico durante 5 minutos al día durante 4 semanas produjo una mejoría del afecto positivo y una reducción de la frecuencia respiratoria mayores que una práctica breve de mindfulness. ¿Ok? Entonces, aquí se está comparando con la meditación mindfulness, ¿no? Pero bueno, también hay que decirlo honestamente, todas las técnicas que probaron realmente redujeron la ansiedad. O sea, no hubo cambios claros en la frecuencia cardíaca ni en la variabilidad cardíaca en reposo y no se probó que fuera el método más rápido para una emergencia, ni se estudió en gente durante una crisis tampoco, ¿no? Así que veámoslo como una técnica que podemos usar, no es un botón de pánico científicamente garantizado, ¿no? Pero a la gente le funciona. El protocolo estudiado en este estudio fue 5 minutos diarios, no es un rescate de 30 segundos, ¿no? Bueno, pero puedes probarlo cuando lo necesites y a ver cuál te funciona a ti, ¿no? Es más, podemos hacer juntos un momentito así nada más. Y solo, bueno, si no vas manejando, obviamente, ¿no? Si estás así en tu casa tranquilo, ok. Inhalamos por la nariz, después hacemos una segunda inhaladita corta, y después soltamos largo por la boca, sin prisa. Y otra vez, inhalamos un poquito más y exhalamos despacio. ¿Notaste alguna pequeña sensación de descenso así como? Puede ocurrir, aunque no todas las personas sienten lo mismo. Ni pasa siempre. ¿Ok? Entonces hay muchas técnicas y ustedes pueden ver cuál les gusta y les acomoda más. Otra, la segunda de la que vamos a hablar es la 4-7-8, que a mí personalmente es la que más me gusta. Esta es pues una estructura de respiración muy popular. A algunas personas les ayuda a concentrarse en la respiración sobre todo y a desacelerarse antes de dormir. A mí me encanta precisamente antes de dormir. Sobre todo como estoy contando, entonces como que se me olvida todo lo demás que traigo en la cabeza, o sea, tengo que contar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues inhalamos en 4 tiempos, sostenemos durante 7 tiempos y exhalamos en 8 tiempos. Ahora, de esta creo, y se los digo, a pesar de que es mi favorita, la verdad es que de esta se dice muchísimo de más, ¿no? La evidencia específica sobre esta combinación de inhalamos en 4 tiempos, sostenemos en 7 y exhalamos en 8. Esta combinación, bueno, la evidencia pues todavía es limitada. O sea, no sabemos que sea superior a otras formas de respiración lenta, ¿no? Ni que sea tampoco la reina del sueño, ni el freno vagal potente, ¿no? Y algo también hay que decirlo, la retención de 7 tiempos a algunas personas les resulta muy incómoda o hasta les aumenta la sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, pues hay gente que no le gusta la 4-7-8 y prefiere hacer 4-6. Inhalar en 4, exhalar en 6, ¿no? Así que si ustedes les da mucha ansiedad aguantarse la respiración, pues obviamente 4-7-8 no es para ustedes. Tal vez la 4-6 va a ser mejor, ¿no? Entonces es cosa de ver cuál es la que nos gusta. Aquí todo es flexibilidad y todo es lo que más nos funciona a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la comodidad es lo que más importa. Ahora, vamos a hablar de la tercera técnica y es la respiración de caja, que seguramente la han visto en redes y todo. Yo también lo he posteado en algún momento. En inglés le llamamos box breathing, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Inhalamos, sostenemos, exhalamos y volvemos a sostener durante periodos parecidos. La mayoría de la gente hace 4, 4, 4, 4, ¿no? Inhalas en 4, sostienes en 4, exhalas en 4, sostienes otra vez en 4, ¿no? Entonces, esta estructura puede resultar útil cuando necesitas fijar la atención en alguna secuencia sencilla, ¿no? Y en pocas palabras vacías un poquito todo lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Y algunas personas puede ayudarles a disminuir la ansiedad, pero bueno, no tenemos evidencia suficiente para decir que sea específicamente mejor para el enfoque, ni que mantenga más, ni que te mantenga más alerta que otras, ni que sea la ideal para exámenes o para hablar en público, por ejemplo. Ahora, esta y otras, ¿verdad? Hay muchas que las usan en entrenamientos militares
pero eso no obligatoriamente demuestra su eficacia clínica, ¿no? Entonces, es importante ver cuál nos funciona a cada quien. Todos somos diferentes, ¿no? Y también, bueno, las retenciones no son necesarias para obtener los beneficios de la respiración lenta. O sea, si a ti te incomoda el inhalar y sostener, si eso te incomoda, pues quítalo, no pasa nada, ¿no? O sea, puedes hacer... Por eso a mucha gente le acomoda hacer 4-6, respiración 4-6. Es como una mezcla, ¿verdad? En la 4-7-8, pero nada más hacen 4, inhalo en 4, exhalo en 6, ¿verdad? Es una mezcla entre box breathing y 4-7-8, digamos, ¿ok? Y bueno, la última de las que les voy a platicar es la respiración lenta o resonante. Para muchas personas, un ritmo cercano a 5 o 6 respiraciones por minuto, y esto aumenta la sincronización entre la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pero ojo con otro mito. 6 no es un número universal. Ese ritmo ideal varía de persona a persona y también suele andar aproximadamente entre 4,5, 6,5 respiraciones por minuto. Entonces, puedes empezar inhalando unos 5 segundos y exhalando unos 5 sin retenciones y sin llenar exageradamente los pulmones. Y lo puedes hacer de 5 a 10 minutos. Sus efectos cardiorrespiratorios se pueden observar durante la práctica. Hay mucha gente que le acomoda hacer este tipo de respiración de manera diaria. Y está bien. No a todos nos funciona lo mismo. Ahora vamos a hablar de los números, porque pues los datos son los datos y yo creo que es importante que no exageremos, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de la variabilidad cardíaca, la famosa HRV, que ya les había yo platicado, porque es la corrección más importante que vemos en cuanto a qué hace la respiración diafragmática y qué hace la respiración que usamos para la relajación, ¿no? Cuando respiras lento, cerca de tu frecuencia de resonancia, van a aumentar las oscilaciones entre latido y latido. Y entonces suelen elevarse los índices de HRV, o sea, de la variabilidad cardíaca, como el RMSSD y el SDNN. Si les interesa, ahí en el podcast de variabilidad cardíaca lo pueden encontrar. Ahora, los metaanálisis han confirmado este efecto durante la práctica de la respiración diafragmática y la respiración para la relajación, ¿ok? Pero esto también hay que interpretarlo con cuidado, ¿no? El RMSSD es un índice influido por la regulación vagal. No es un medidor directo del tono del nervio vago. Y también la propia respiración va a modificar muchísimo la variabilidad cardíaca, ¿ok? El HRV. Por eso, una variabilidad cardíaca elevada mientras haces respiración guiada, pues no se puede comparar directamente con tu HRV habitual en reposo, ¿no? Ni tampoco significa automáticamente que más es siempre mejor, ¿no? Lo que estamos viendo durante la práctica es en gran parte una oscilación cardiorrespiratoria amplificada y coordinada, ¿no? Y hay un metaanálisis de Laborde que sí encontró aumentos en índices mediados por el vago durante, después e incluso tras varias sesiones de respiración, pero con mucha variabilidad entre estudios. Así que pues hay que tomarlo con cautela, ¿no? ¿Y qué pasa con la presión arterial? Bueno, pues algunos estudios han encontrado pequeñas reducciones agudas, sobre todo de la presión arterial sistólica, pero los resultados son heterogéneos y los beneficios sostenidos a largo plazo pues todavía no están claros, ¿no? Y en personas con hipertensión, algunos metaanálisis directamente no han encontrado una reducción significativa de la presión arterial con este tipo de respiración, ¿no? Así que la respiración lenta puede acompañar el tratamiento, pero nunca reemplaza la evaluación médica, ni el ejercicio, ni la alimentación, ni los medicamentos indicados, ¿no? O sea, la respiración lenta, la respiración de relajación nunca va a ser una cura de la hipertensión. Nunca. O sea, jamás. ¿Ok? ¿Y para la ansiedad sirve?
Miren, algunos estudios encuentran mejorías subjetivas, pero el tamaño promedio del efecto suele ser modesto y varía entre personas y protocolos, o sea, métodos en la metodología de los estudios. De hecho, en un metaanálisis reciente, el efecto conjunto sobre las emociones negativas fue marginal y ni siquiera alcanzó la significancia estadística. O sea que, pues, la respiración lenta, diafragmática, la que usamos para relajación, pues ayuda, pero no es el milagro para la ansiedad, ¿ok? Es una herramienta complementaria y, por supuesto, no es un tratamiento para el trastorno de ansiedad. Aquí estamos hablando de estrés, ¿ok? ¿Y cómo puedes empezar a hacer respiración diafragmática, respiración para relajación, respiración para apagar la respuesta de estrés? Bueno, lo primero que hay que decir es menos es más. O sea, la respiración que calma es lenta, suavecita. No hiperventilamos, no te llenes hasta reventar, no fuerces tu respiración. Segundo, hazlo por la nariz, siempre que puedas, la nariz. Tercero, si te mareas, detente y vuelve a respirar normal. Puede ser que estás respirando demasiado profundo o demasiado rápido o demasiado forzado o estás eliminando demasiado CO2. Entonces, despacito. Por eso es muy bueno contar, ¿no? Cuarto, no hagas retenciones ni ejercicios que absorban tu atención mientras manejas. O sea, eso no lo hagas mientras manejas, por favor. Y si aparece dolor en el pecho, te desmayas, dificultad para respirar, palpitaciones que no se quitan, eso no se va a resolver contando respiraciones. Ahí necesitas que te revise un médico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? La respiración que usamos para relajación en estrés es muy sencillita, o sea, suavecito. Practícala en momentos fáciles, primero cuando estés tranquila, para que tú puedas identificar cuál es la técnica que te funciona a ti, ¿no? Así como yo les digo, a mí la 4-7-8, yo cuando estoy en la noche y a veces digo, ay, no me puedo dormir, ya sabes que estás como todavía acelerado. Y hago mi respiración 4-7-8 y me funciona divinamente, pero esa me funciona a mí. A muchos les funciona 4-6, ¿no? Entonces, además esta respiración, pues engánchala a algo que ya haces. Por ejemplo, hazla cuando te metes a la cama para que te ayude a apagarte. Hazlo en la mañana mientras se hace tu cafecito, ¿verdad? La respiración que sí sirve no es la más elegante, es la que sí haces, ¿no? ¿Ok? Y ahora sí, ya para irnos, vamos a recapitular esto. La respiración es una de las vías más accesibles para influir en tiempo real sobre tu activación, tu respuesta a estrés. Obviamente no es la única ni tampoco es el mando absoluto, ¿no? Pero como les decía, cuando estamos en estrés respiramos más rápido, más superficial o de más. Y entonces observar cómo está tu respiración ya ayuda, ¿no? Y darle un poco más de espacio a la exhalación, eso puede favorecer la calma, ¿no? Sin proporciones mágicas, pero funciona para muchas personas, ¿no? Entonces, vamos a recordar, la base es respirar con la panza cómodamente sin llenarte de más de aire, ¿no? Y ustedes pueden ver si lo que les queda bien es el suspiro cíclico, el 4-7-8, 4-6, respiración de caja o la respiración resonante, ¿no? Quédate con lo que te sirva a ti, ¿no? Y bueno, la evidencia respalda mucho mejor el principio general. O sea, ya la que te acomode, pues está bien. Pero la evidencia, sabemos que funciona el principio general, que es respirar lento y suave. Y entonces vamos a ver que la variabilidad cardíaca tiende a subir durante la práctica, ¿verdad? Entonces ya sabes, escoge la que te resulte más cómoda para ti, practícala un par de minutos cuando estés tranquilo y si te olvidas de los números, pues quédate con esta reglita de respira más despacio, con suavidad, sin forzar, ¿no? Puedes, yo siempre les digo, trata que la exhalación sea un poco más larga, ¿verdad? Pero pues no lo conviertes en una prueba de resistencia, ¿no? Entonces, la respiración no es el interruptor que apaga el estrés, pero definitivamente es una forma accesible de pisar un poco
ese freno de tu respuesta de estrés. O sea, ese freno que tiene nombre y le llamamos el nervio vago. A veces, pues, el cambio va a ser muy evidente, ¿no? Y otras veces, pues, más discreto, ¿no? Entonces, aquí, en respiración diafragmática y respiración lenta, la ciencia no promete magia, ¿no? Pero llévala contigo, o sea, puedes hacer algo y funciona para muchos, ¿no? Entonces, pues ya con esto nos vamos. Espero que alguna de estas les funcione como a mí me funciona y sepan que, pues nada más hay que tenerlo así como ese frenito que podemos usar de vez en cuando, ¿ok? Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Los lunes hay podcast de inmunología y los jueves de estrés. Sigue a la jefita y no te lo pierdas. Cuida tu estrés y abraza tu sistema inmune. Aquí te esperamos.